Christopher Wallace, también conocido como The Notorious B.I.G. o Biggie Smalls, es recordado como el rapero más grande que la vida y el genio de las letras que arrasó en la industria. Biggie fue uno de los pocos raperos que dominaron la industria del hip hop en los 90, hasta su trágica muerte en 1997. Estas fueron las últimas 24 horas de Notorious B.I.G. La muerte de Biggie Smalls. En los meses previos al asesinato de Notorious B.I.G., las tensiones en la comunidad del rap eran máximas. La rivalidad entre la costa este y la costa oeste había alcanzado un punto de ebullición con la muerte de Tupac Shakur. A medida que la enemistad se intensificaba, los focos se volvieron hacia Biggie, que se encontró en un ambiente volátil. Y como se especulaba ampliamente con que el asesinato era consecuencia de la disputa hip-hop en curso, los socios de Tupac buscaron venganza por su muerte. Biggie, que ya era blanco de la ira de la gente, se vio sometido a un mayor escrutinio y presión. Corrían rumores y especulaciones, y algunos le acusaban de estar directamente implicado en el asesinato de Tupac. La tensión entre ambos bandos era palpable y el ambiente estaba cargado de hostilidad. En los meses siguientes a la muerte de Tupac, Notorious B.I.G. recibió numerosas amenazas y advertencias. Recibió amenazas de muerte, tanto directamente como a través de sus socios, lo que aumentó la sensación de peligro que le rodeaba. A pesar de las amenazas, Wallace siguió actuando y promocionando su música, negándose a retroceder ante la adversidad. A medida que el calendario avanzaba hacia 1997, los riesgos aumentaban aún más. Incluso, concedió una entrevista radiofónica en la que habló de contratar seguridad porque temía por su seguridad. Viajó a Los Ángeles para rodar el vídeo de su single principal, Hypnotize, en febrero de 1997, y se quedó para los Soul Train Music Awards, donde concedió entrevistas en las que expresó su tristeza por la muerte de Shakur. A pesar de sus esfuerzos por hacer las paces, el público musical de Los Ángeles recibió con frialdad al contingente Bad Boy cuando apareció en el escenario en la entrega de premios del 8 de marzo. Y Wallace se adelantó para abuchear cuando anunció a Toni Braxton como ganadora del mejor single de R&B y soul. Le faltaban pocas horas para llegar a sus últimos momentos. Tras la desastrosa gala, Biggie regresó a su habitación del hotel Westwood Marquis. Con un viaje a Europa cancelado, Wallace no tenía mucho que hacer. Con ganas de salir y de divertirse un poco, el rapero convenció a sus chicos para ir a una fiesta de la industria en el Petersen Automotive Museum, en el distrito de Miracle Mile, copatrocinada por la revista Vibe. Como Puff Daddy contó más tarde, asistir a una fiesta de Jones en las afueras de Beverly Hills parecía una medida bastante segura. Y durante un tiempo, todo el mundo se lo pasó bien en la fiesta. Sin que los asistentes a la fiesta lo supieran, varios conocidos miembros de bandas habían conseguido infiltrarse en la lista de invitados. A pesar de ello, el ambiente general de la fiesta era bueno. El rapero bebió Dom Perignon con su equipo y disfrutó de la adulación de artistas como Aaliyah y Missy Elliott, mientras los altavoces hacían sonar de vez en cuando su nuevo single, Hypnotize. Sin embargo, el local se quedó pequeño, y sobre las 12:30 de la mañana, los bomberos clausuraron la fiesta. Decepcionados, Biggie y Puff salieron con el resto de los asistentes, se detuvieron a posar para las fotos y encendieron el equipo de música de un coche para escuchar algunos temas de su álbum Life After Death. Pronto llegó la hora de regresar al hotel. Puff subió al primero de los 3 coches con 3 de sus guardaespaldas. Por su parte, Biggie se acomodó en el asiento del copiloto del segundo, un GMC Suburban verde, junto a su chofer, Gregory G-Money Young, con 2 amigos más en la parte trasera. Mientras Biggie y su séquito regresaban al hotel Westwood Marquis, el todoterreno de Puff se saltó un semáforo en amarillo, dejando a Biggie y al resto parados en el cruce de Wilshire Belvedere y Fairfax Ave. De repente, un Toyota Land Cruiser blanco hizo un giro de 180 grados e intentó meterse en el espacio que quedaba detrás del Suburban verde. En ese momento, un Chevy Impala oscuro se detuvo junto a Biggie. El conductor, un hombre con traje azul y pajarita, hizo contacto visual con el rapero, antes de acercarse y vaciar su pistola automática contra el coche. Los disparos se efectuaron a escasos metros de la multitud, que se agolpaba fuera del museo, y en medio de la conmoción, el vehículo del tirador se alejó a toda velocidad por Wilshire. Cuando sonaron los disparos, Puff saltó de su todoterreno y cruzó corriendo la calle hasta el Suburban verde, donde encontró a su amigo encorvado, con la lengua fuera y sangrando sobre el salpicadero. El conductor del vehículo de Biggie se dirigió al cercano Cedars-Sinai Medical Center, donde 6 personas lograron subir al rapero de casi 400 kilos a una camilla y lo enviaron a cirugía de urgencia. Pero a pesar de la rápida atención médica, las 4 balas ya habían hecho su daño mortal, y Wallace, de 24 años, fue declarado muerto a la 1:15 am.
Esas fueron las últimas 24 horas de Biggie. Según el informe, 3 de los 4 disparos no fueron mortales. La primera bala le alcanzó el antebrazo izquierdo y descendió hasta la muñeca. La segunda le alcanzó en la espalda, sin alcanzar órganos vitales, y salió por el hombro izquierdo. Y la tercera le alcanzó el muslo izquierdo y salió por la cara interna del muslo. La cuarta bala fue mortal, entró por la cadera derecha e impactó en varios órganos vitales, como el colon, el hígado, el corazón y el lóbulo superior del pulmón izquierdo, antes de detenerse en la zona del hombro izquierdo. La noticia de su prematuro fallecimiento corrió como la pólvora, y los aficionados de todo el mundo lloraron la pérdida de una auténtica leyenda. Las fuerzas del orden iniciaron una investigación sobre el asesinato, pero los avances fueron lentos, y el caso quedó rápidamente envuelto en el misterio. La falta de pistas concretas y la compleja red de rumores y teorías en torno al asesinato dificultaron el descubrimiento de la verdad. Una teoría que cobró fuerza fue la implicación de policías corruptos. Se afirmaba que miembros del Departamento de Policía de Los Ángeles estaban relacionados de algún modo con el asesinato, posiblemente como parte de una conspiración mayor. Estas afirmaciones se vieron alimentadas por las sorprendentes similitudes entre los asesinatos de Biggie y Tupac Shakur, lo que llevó a muchos a creer que había un complot mayor en juego. Aparte de eso, unos años más tarde, aparecieron más pruebas que apuntaban a la conexión de la policía de Los Ángeles con el asesinato. En 2002, Randall Sullivan publicó el libro Labyrinth, Laberinto, que recopilaba las pruebas aportadas por el detective retirado de la policía de Los Ángeles, Russell Poole, en relación con los asesinatos de Biggie Smalls y Tupac Shakur. Suge Knight fue acusado de conspirar con David Mack, agente de la policía de Los Ángeles y presunto empleado de seguridad de Death Row, para asesinar a Biggie Smalls, con el fin de que su muerte y la de Shakur parecieran el resultado de una rivalidad entre raperos de ambas costas. Sullivan creía que Amir Muhammad, que también se hace llamar Harry Billups y era socio de Mack, era el tirador basándose en las pruebas aportadas por un informador anónimo y su parecido con el retrato robot. A lo largo de los años, se han puesto en marcha varias investigaciones y demandas judiciales en un intento de descubrir la verdad que se esconde tras el asesinato de Notorious B.I.G. En 2005, la familia Wallace presentó una demanda por homicidio culposo contra la ciudad de Los Ángeles, acusando a la policía de Los Ángeles de encubrir la implicación de sus agentes en el asesinato. El caso arrojó luz sobre las arraigadas sospechas que rodeaban la investigación, pero finalmente terminó en sobreseimiento. En 2006, el ex policía Greg Kading fue llamado a filas para investigar los asesinatos de Tupac y Biggie. Greg Kading es autor y ex detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, y es popularmente conocido por haber trabajado en un grupo especial de varias fuerzas del orden que investigó los asesinatos de Tupac y Biggie. Según él, había resuelto los asesinatos en 3 años gracias a una confesión grabada y a la comprensión de la aritmética callejera básica que sigue enviando sin sentido a los hombres negros a la tumba. Sin embargo, llevar a cabo una detención resultó complicado y, en última instancia, inviable en el sistema judicial estadounidense. De hecho, Kading tuvo que decirle a la madre de Biggie, Pauletta Wallace, que no se realizarían detenciones relacionadas con el asesinato de su hijo, lo que fue devastador para ella. Según el ex policía, la policía de Los Ángeles acababa de salir de un enorme pleito relacionado con el caso y no quería dedicarle más energía ni tiempo. La policía de Los Ángeles no iba a seguir con el caso. Sabían que lo habíamos resuelto. Se habían librado de esta enorme demanda y no iban a perder más tiempo ni energía en ella. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Salí de la oficina y me fui a casa. Llevaba 3 años con el caso. No podía aceptarlo, dijo Kading más tarde en una entrevista. Los esfuerzos de Kading no se fueron del todo al garete, ya que 27 años después de la trágica muerte de Tupac, se produjo un arresto. 27 años. 27 años. Durante 27 años la familia de Tupac Shakur ha estado esperando justicia. Estamos aquí hoy para anunciar el arresto de Dwayne Keith Davis, alias Keith D., de 60 años por el asesinato de Tupac Shakur. El 29 de septiembre de 2023, Dwayne Keith Davis, alias Keefe D., fue puesto bajo custodia por la Policía Metropolitana de Las Vegas en relación con el asesinato de Tupac, y Kading tuvo mucho que ver. En 2009, ayudó a obtener una confesión de Keefe D. Pusimos un caso blindado en su contra. Nos acercamos a él y le decimos: «Este es el trato Keefe D. Tenemos preguntas acerca de estos asesinatos. Si no cooperas, irás a la cárcel el resto de tu vida, al igual que varios miembros de tu familia que están implicados en tu organización de narcotraficantes». Keefe D. continuó exponiendo que su sobrino,
Orlando Anderson, había efectuado los disparos que mataron a Tupac. Keffe D sería ahora acusado de complicidad en el asesinato. Otra teoría que ha salido a la luz en los últimos tiempos implica a alguien cercano a Biggie y que estuvo con él durante sus últimas 24 horas. Se trata nada menos que del antiguo guardaespaldas de Puff, Gene Deal, que formó parte del equipo de seguridad de Puff en los años 90, se ha sincerado sobre la noche en que Biggie fue asesinado en entrevistas y ha expresado su frustración por cómo se retratan en películas y documentales los acontecimientos que condujeron a su muerte. Contrariamente a la opinión popular, Deal insistió en que la muerte prematura del rapero de Brooklyn no fue técnicamente el resultado de un tiroteo, ya que cree que el asesino ya estaba al acecho antes de apretar el gatillo. Aparte de eso, su recuerdo de los acontecimientos que condujeron al trágico incidente señala con el dedo acusador a Puff Daddy. Gene también reveló en entrevistas que tenía información de que esa noche les dispararían, información que incluso compartió con su jefe, quien desestimó sus afirmaciones. Antes de salir de casa de Andre Harrell, Puff me dijo que no tenía que ir. Fui porque sabía que alguien iba a morir esa noche. Alguien iba a recibir un disparo. Hice todo lo que estaba en mi mano para evitar que fuera Puff. Y no fue Puff, dijo Deal en una entrevista. Según Gene, Biggie no tenía ningún problema en pelearse con nadie en la industria. Quizá porque eso elevaría su estatus en el juego. Sin embargo, Diddy era diferente. No quería pelearse con nadie, quizá porque la violencia habría sido mala para el negocio, sobre todo porque ahora dirigía su propia discográfica. Así que tendió una trampa a Biggie y dejó que sus enemigos se ensañaran con él. Big comenzó esa carne. Puff no quiere nada de esa carne, así que lo que voy a hacer es, ¿quieren la oveja? Voy a ponerlo a pastar. Atrápenlo si pueden. Si tienes a ese lobo dentro, atrápalo si puedes. A pesar de la falta de resolución, el legado de Notorious B.I.G. sigue vivo. Su música sigue inspirando e influenciando a innumerables artistas, y su impacto en la industria del rap no puede ser exagerado. Entonces, ¿cómo se vio envuelto Biggie en todo esto que la gente quería verle muerto? Bueno, es importante empezar por el principio. El auge de Biggie Smalls. Para entender las últimas 24 horas de Biggie, es importante que exploremos su dominio en la industria durante la mayor parte de los años 90, así como la rivalidad hip-hop que finalmente condujo a su desaparición en 1997. Para comprender la increíble trayectoria de Biggie Smalls, primero debemos adentrarnos en sus primeros años de vida y educación. Nacido y criado en el duro barrio de Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn, Nueva York, Christopher Wallace se enfrentó a numerosos retos desde muy joven. En la década de 1980, Biggie Smalls fue testigo de la dura realidad de la vida en los barrios marginales. Su madre, Boletta Wallace, trabajaba como maestra de preescolar, mientras que su padre, Selwyn George Latourie, era soldador y político. Sin embargo, el padre de Biggie estuvo muy ausente de su vida, ya que abandonó a la familia cuando Biggie tenía solo 2 años, lo que obligó a su madre a tener varios trabajos para mantener a la familia. Sin su padre y sin ninguna autoridad masculina en su vida, el joven Biggie se vio envuelto en el peligroso mundo del tráfico de drogas. Según contó el rapero en entrevistas posteriores, empezó a traficar con drogas sobre los 12 años. Su madre, a menudo en el trabajo, se enteró de esto por primera vez durante su edad adulta. A pesar de las dificultades, Biggie Smalls encontró consuelo en la música. De adolescente, Biggie Smalls empezó a explorar su propio talento musical. A menudo hacía freestyle con sus amigos y entretenía a la gente en las calles de Brooklyn. Antes de adoptar el nombre que ahora se conoce en todo el mundo, primero adoptó el nombre artístico de MC West. Justo cuando afinaba sus habilidades líricas en las calles, su carrera musical quedó aparcada. A los 17 años, en 1989, Biggie abandonó el instituto y se involucró más en la delincuencia. Ese mismo año, se enfrentó a la ley por posesión de armas en Brooklyn y fue condenado a 5 años de libertad condicional. Al año siguiente, fue detenido por violar su libertad condicional. Biggie siguió tomando malas decisiones hasta que pasó 9 meses entre rejas en Carolina del Norte, tras ser detenido y acusado de traficar con crack. A pesar de su implicación en actividades ilegales, nunca perdió de vista su pasión por la música. Una vez fuera de la cárcel, siguió escribiendo letras y perfeccionando su arte, utilizando sus experiencias en las calles como inspiración para sus historias descarnadas y auténticas. Incluso cambió de nombre, y durante este tiempo, adoptó el nombre artístico de Biggie Smalls, inspirado en un personaje de la película de 1975 Let's Do It Again. Después, grabó una maqueta, Microphone Murderer, que llamó la atención del DJ local Mr. C.
quien reconoció su talento y le introdujo en el mundo del hip hop. DJ Mr. C promocionó la cinta, que más tarde escuchó el editor de la revista de rap The Source en 1992. Este fue el comienzo del ascenso de Biggie en la escena del hip hop. La columna de The Source, Unsigned Hype, dedicada a dar a conocer a raperos prometedores, llegó a presentar a Biggie, lo que le dio aún más notoriedad, ya que propició un encuentro que cambiaría la vida del rapero para siempre. La exposición de la cinta significaba que solo era cuestión de tiempo que llegara a manos de ejecutivos de la música. Y así fue, aterrizó en las manos de Sean Love Combs, alias Puff Daddy, que se convertiría en una figura fundamental en la carrera de Biggie Smalls. Por aquel entonces, Puff trabajaba en Uptown Records, en la división de artistas y repertorio, encargada de buscar y supervisar el desarrollo artístico de los artistas. Tras escuchar la maqueta, Puff concertó una cita con Biggie, que acabó fichando por Uptown Records en 1992. Un año después del fichaje de Biggie, Uptown despidió a Puff, quien, una semana después, lanzó Bad Boy Records, que pronto se convirtió también en el nuevo hogar de Biggie. Con el apoyo de Puff Daddy y su recién creada discográfica, Bad Boy Records, Biggie Smalls lanzó su álbum debut, Ready to Die, en 1994. El álbum fue un éxito instantáneo, con singles de éxito como Juicy y Big Poppa. La inconfundible voz de Biggie Smalls, combinada con su vívida narrativa, caló en el público y le lanzó al estrellato. El álbum mostraba su estilo único y su destreza lírica, lo que le valió el reconocimiento de la industria. Sin embargo, con la fama llegaron nuevos retos. El éxito de Biggie Smalls atrajo la atención de bandas rivales y de individuos que querían aprovecharse de su nueva riqueza. El primer encuentro con matones, debido a su nueva posición en la industria musical, se produjo en 1995, cuando actuaba en Sacramento. Cuando su grupo llegó al local, no había mucha gente. Cuando empezó a actuar, el público empezó a lanzarle monedas. Cuando salieron del local, había más peligro esperándole en el aparcamiento. El rapero y su séquito fueron retenidos a punta de pistola en el aparcamiento del local por unos matones, supuestamente enviados por el también rapero E40. Resulta que el rapero estaba enfadado por una entrevista que Biggie había concedido a una revista canadiense. Cuando le pidieron que clasificara a un puñado de artistas en una escala del 1 al 10, Biggie puso un 0 a E40, lo que obviamente se tomó como una falta de respeto. Sin embargo, Biggie se puso al teléfono con E40 para defender su caso. Según Biggie, la revista canadiense le había emborrachado y también había conseguido que dijera cualquier cosa. Por suerte, E40 dijo a sus hombres que se retiraran y escoltó con seguridad a Biggie y su séquito hasta el aeropuerto. Esta fue la primera vez que Biggie se enfrentó a una amenaza física directa debido a la rivalidad del hip hop, y desde luego no sería la última, ya que pronto se vería envuelto en una peligrosa disputa entre las escenas del rap de la costa este y la costa oeste, en particular con el rapero Tupac Shakur. El ascenso a la fama de Biggie Smalls no estuvo exento de polémica. Sus letras describían a menudo las duras realidades de la vida callejera, como la violencia, las drogas y la misoginia. Los críticos le acusaron de glorificar un estilo de vida peligroso, mientras que otros alabaron su autenticidad y su capacidad para arrojar luz sobre las luchas de las comunidades marginadas. A pesar de las controversias que le rodearon, el impacto de Biggie Smalls en la escena del rap fue más allá de su música. Fue un pionero en el género, introduciendo una nueva ola de narrativa y destreza lírica. Su capacidad para pintar imágenes vívidas con sus palabras y crear narraciones complejas le diferenciaron de sus compañeros. La influencia de Biggie Smalls se extendió más allá de la escena del rap de la costa este. Sus colaboraciones con otras leyendas del rap demostraron su versatilidad y consolidaron su estatus de colaborador codiciado. Su voz y su forma de expresarse se hicieron reconocibles al instante, y su influencia aún puede escucharse en la música de los artistas actuales. Además de sus contribuciones musicales, Biggie Smalls también tuvo un impacto significativo en el mundo de la moda. Su personaje más grande que la vida y su estilo característico, que a menudo incluía trajes de diseño, fedoras y cadenas de oro, se convirtieron en iconos. Combinaba sin esfuerzo la ropa de calle con la alta costura, marcando tendencias e inspirando a una generación de artistas y seguidores por igual. Sin embargo, a medida que la estrella de Biggie Smalls seguía creciendo, también lo hacían las tensiones entre las escenas del rap de la costa este y la costa oeste. La rivalidad entre él y Tupac Shakur se intensificó, alimentada por canciones disidentes y disputas públicas. La trágica muerte de ambos artistas conmocionó a la industria musical e intensificó aún más la división entre las dos costas. A pesar de las polémicas y rivalidades, Biggie Smalls siguió dedicado a su oficio. Siguió superando límites y experimentando con su sonido,
explorando distintos géneros y colaborando con artistas de diversas procedencias. Su versatilidad y su voluntad de asumir riesgos consolidaron su estatus de auténtico innovador del rap. Sin embargo, aunque su encuentro con Puff fue una bendición y le ayudó a entrar en la industria musical, también le costó la vida y un amigo, Tupac. Bad Boy contra Death Row. El desencadenante de la muerte de Biggie se remonta al enfrentamiento entre Bad Boy Records y Death Row Records, que a su vez formaba parte de una disputa aún mayor en la industria. A mediados de los 90, el mundo del hip hop estaba dividido por una feroz rivalidad entre las escenas de la costa este y la costa oeste. La tensión entre estas dos costas había estado latente durante años, alimentada por un sentimiento de orgullo y competencia regional. Pero fue el enfrentamiento entre Bad Boy Records y Death Row Records lo que llevó esta rivalidad a un nuevo nivel. Para entender los orígenes de esta disputa, tenemos que remontarnos a los primeros días del hip hop. Se considera que la música y la cultura del hip hop se originaron en la costa este, concretamente en la ciudad de Nueva York. Los raperos de la costa este, con sus letras descarnadas y sus ritmos boom bap, se consideraban a menudo superiores a otras culturas regionales del hip hop. Por otro lado, la costa oeste había desarrollado un complejo de inferioridad, ya que se sentían ignorados e infravalorados. Sin embargo, a finales de la década de 1980, la escena hip hop de la costa oeste estaba floreciendo, liderada por grupos como NWA de Compton, California. Su estilo crudo y sin complejos caló en el público y se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta en la industria. Este nuevo éxito no hizo sino avivar la rivalidad entre las dos costas, ya que los artistas de la costa oeste querían demostrar su valía frente al dominio de la costa este. En 1991, la tensión entre las dos costas alcanzó un punto de ebullición cuando el rapero del Bronx Tim Dog publicó su álbum Penicillin on Wax. El álbum contenía varios sketches que se burlaban de los artistas de la costa oeste, en particular de los miembros de NWA, incluido Dr. Dre. Un tema en particular, titulado Fuck Compton, apuntaba directamente a la escena de la costa oeste. Este tema, aunque no estaba directamente relacionado con el enfrentamiento entre Bad Boy y Death Row, preparó el terreno para lo que vendría después. Ese mismo año, Suge Knight, nativo de Compton y miembro de la banda Blood, cofundó Death Row Records en Los Ángeles. Junto con Dr. Dre, Knight pretendía establecer Death Row como una potencia en la escena del hip hop de la costa oeste. Knight era uno de los miembros de la comunidad del hip hop de la costa oeste, a los que irritaba la condescendencia que se percibía en la costa este. Mientras tanto, en la costa este, un joven Sean Combs tenía la visión de crear un sello de hip hop centrado en Nueva York que rivalizara con el dominio de la costa oeste. En 1993, Combs fundó Bad Boy Records, y al año siguiente, los primeros lanzamientos de Biggie y del rapero de Long Island Craig Mack se convirtieron en éxitos comerciales y de crítica inmediatos, pero fueron las vidas personales de sus artistas estrella las que encenderían la contienda. En 1994, el rapero Tupac Shakur, nacido en Nueva York y afincado en California, había publicado 2 álbumes de éxito y protagonizado 3 películas. Sin embargo, su carrera estaba en peligro, ya que tenía problemas económicos y estaba siendo juzgado en Nueva York, acusado de abuso sexual, sodomía y posesión de armas. El 30 de noviembre de 1994, se produjo un acontecimiento crucial que cambiaría para siempre el curso de la disputa entre Bad Boy y Death Row. Tupac tenía previsto grabar una estrofa con Little Sean en los estudios Quad de Manhattan para ayudar a pagar sus crecientes gastos legales. Al llegar al estudio, los miembros de Junior Mafia, un grupo afiliado a Bad Boy, saludaron a Tupac a gritos desde la calle. A Tupac le esperaba un peligro desconocido dentro del edificio. Una vez dentro del estudio, 2 pistoleros ordenaron a todos los presentes que se tiraran al suelo. Tupac dudó y en ese momento le dispararon 5 veces y le robaron. Mientras lo sacaban en camilla, Tupac hizo el gesto del dedo corazón a Biggie y a otros afiliados de Bad Boy que estaban presentes. Este incidente se convertiría en un punto de inflexión en el enfrentamiento, ya que Tupac insinuó en una entrevista que Biggie y Puff estaban implicados o eran responsables del ataque en los estudios Quad. Entre el momento de la entrevista y su publicación, Puff Daddy visitó a Tupac en Rikers Island y le aseguró que Bad Boy no había participado en el tiroteo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la confianza de Tupac en sus antiguos amigos se había resquebrajado. Los sucesos de Quad Studios, unidos a las similitudes percibidas entre el álbum de Biggie y el próximo lanzamiento de Tupac, avivaron el fuego de la animadversión entre los dos artistas y sus respectivos sellos discográficos.
En febrero de 1995 se publicó una cara B del single Big Poppa de Biggie. Aunque Biggie y Puff Daddy negaron cualquier relación con el tiroteo de los estudios Quad, Tupac interpretó la canción como una burla directa hacia él. La letra y el momento del lanzamiento no hicieron sino alimentar la creencia de Tupac de que Biggie y Bad Boy estaban implicados en el ataque. A medida que la disputa iba cobrando fuerza, la tensión entre las escenas del hip hop de la costa este y la costa oeste llegó a un punto de ebullición en los Source Awards de 1995, celebrados en Nueva York. Suge Knight, cofundador de Death Row Records, subió al escenario e hizo una audaz declaración que encendió aún más la rivalidad. Cualquiera que quiera ser artista y seguir siendo una estrella, y no tener que preocuparse de que el productor ejecutivo intente estar en todos los vídeos, en todos los discos, bailando, que venga a Death Row. Eso fue un disparo directo a Puff Daddy, que tenía la costumbre de aparecer en los vídeos y la música de sus artistas. Esa noche, la tensión era máxima y el público respondió con abucheos. Sin embargo, P. Diddy subió al escenario y en lugar de devolver las palmaditas a Death Row, extendió una rama de olivo. Lanzó un mensaje de unidad y pidió que se pusiera fin a la división entre la costa este y la costa oeste. Soy el productor ejecutivo sobre el que se ha hecho un comentario un poco antes, pero, al contrario de lo que puedan pensar otras personas, me gustaría decir que estoy muy orgulloso del Dr. Dre de Death Row y de Suge Knight por sus logros. Sin embargo, la petición de paz de Puff Daddy cayó en saco roto, ya que la disputa había cobrado vida propia. La tensión en la sala era palpable, y estaba claro que la disputa entre Bad Boy y Death Row había trascendido el enfrentamiento personal entre Tupac y Biggie. La división entre las costas era cada vez más pronunciada, y artistas y fans tomaban partido. El público volvió a abuchear cuando Dr. Dre fue nombrado productor del año. Estas denuncias y enfrentamientos públicos no hicieron más que echar leña al fuego. Los medios de comunicación dieron un carácter sensacionalista a la disputa, y los fans esperaban con impaciencia el siguiente diss track o ataque verbal de uno u otro bando. La rivalidad entre la costa este y la costa oeste se había convertido en un espectáculo, y toda la comunidad del hip hop se había visto envuelta en el drama. Los problemas entre Bad Boy y Death Row continuaron fuera de las galas de premios y en las calles. Al mes siguiente, Suge Knight y Puff Daddy asistieron a una fiesta de cumpleaños del músico Jermaine Dupri en el Club Platinum House de Atlanta. El conflicto entre los dos grupos se desató fuera del club, y Big Jake Robles, amigo íntimo de Knight y afiliado a Death Row Blood, recibió un disparo mortal cuando subía a una limusina. Knight acusó a Puff Daddy de estar implicado en el tiroteo, lo que aumentó aún más las tensiones entre los dos bandos. Poco después de la muerte de Big Jake, Suge Knight tomó medidas para consolidar la alianza de Death Row con Tupac. Knight consiguió que Tupac saliera de prisión pagando su fianza de $1,4 millones. Cruzó el país en avión y alquiló una limusina para recoger a Tupac en el correccional de Clinton. Ahora que Tupac era un hombre libre, no perdió el tiempo y se unió a Knight para intensificar la disputa con Bad Boy Records. Tupac lanzó una serie de canciones disidentes dirigidas a Biggie, Bad Boy y sus afiliados. Canciones como la tristemente célebre Hit 'Em Up estaban llenas de letras venenosas y amenazas. Las letras de Tupac eran chocantes y explícitas, y no dejaban lugar a dudas sobre su ira y su deseo de venganza. En respuesta a los ataques de Tupac, los artistas de Bad Boy y sus afiliados también contraatacaron. El grupo de Queens Mobb Deep, que había sido llamado por su nombre en Hit 'Em Up de Tupac, lanzó un tema llamado Drop a Gem on 'Em en agosto de 1996 como respuesta directa. Las desavenencias y las denuncias públicas siguieron intensificándose, y cada parte intentaba superar a la otra en sus muestras de agresividad. El enfrentamiento entre Bad Boy Records y Death Row Records había llegado a un punto sin retorno. La escalada de tensiones, las denuncias públicas y los diss tracks habían creado una atmósfera de hostilidad y animadversión que acabaría conduciendo a un trágico final. El 7 de septiembre de 1996, la disputa alcanzó su punto álgido. Tupac Shakur, imagen de Death Row Records, se encontraba en Las Vegas para asistir al combate de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon. Tras el combate, Tupac y su séquito tuvieron un altercado físico con un miembro de una banda rival. Este incidente no hizo más que echar leña al fuego de la ya acalorada disputa. Esa misma noche, mientras Tupac y su equipo conducían por las calles de Las Vegas, un Cadillac blanco se detuvo junto a su coche. Se oyeron disparos y Tupac recibió varios impactos. Fue trasladado al hospital, donde luchó por su vida durante 6 días, antes de sucumbir a sus heridas, el 13 de septiembre de 1996.
La pérdida de Tupac conmocionó a la comunidad del hip hop y marcó un trágico punto de inflexión en el enfrentamiento entre Bad Boy y Death Row. Pocos meses después, Biggie también murió tiroteado. El legado del enfrentamiento entre Bad Boy Records y Death Row Records es una historia con moraleja, un recordatorio del poder destructivo de las rencillas y rivalidades. Sirve para recordar que la búsqueda de poder y dominio puede tener consecuencias devastadoras. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.